tenemos, el escenario sería este. Tenemos un receptor, que es el chico estudiante, una superficie, que supuestamente nos están diciendo que tiene una impedancia infinita, y tenemos un extractor de una cocina en una superficie, en un edificio, imaginemos que está acá, entonces tiene un Q igual a 2. En este punto, si la persona se está desplazando hacia adelante, o hacia atrás también puede ser, ¿por qué va a pasar que escuche como que, o sea, como distintas ecualizaciones, como que de repente percibe un grave que se escucha un poco más, o alguna otra frecuencia que se escuche más a medida que camina sobre esta dirección, digamos? Van a ir variando las reflexiones que vayan como llegando al receptor. Exacto, exacto. Perdón, ¿eh? Ahí está. Entonces, claro, van a ir variando las reflexiones. Imaginémonos que tenemos desde este punto a este punto. Vamos a ver qué más nos dice el enunciado. Dice, suponiendo que el estudiante oye desde una altura de 1,7. A ver si me puedo copiar esto. Dice, suponiendo que el estudiante oye desde una altura de 1,7 metros. O sea, que esta persona mide 1,7. 1,7. Y claro, considerar un solo oído para no tener en cuenta todas las cosas que pasan en relación a cómo escuchamos con los dos oídos. Pero supongamos que va con su micrófono, por ejemplo. Explicar a qué se debe el cambio de tonalidad aparente del ruido y calcular la frecuencia que se oirá en función de la distancia que lo separa de la pared. Calcular desde los 10 metros, imaginemos que esto es 10 metros, hasta que llega a 2 metros de la pared. 2 metros. Estaría faltando un dato, que es la altura de la fuente, que creo que estaba acá. Dice, el extractor irradia como una fuente esférica ubicada a 2 metros de altura, con un Q igual a 2, un espectro plano. ¿Qué pasa? Estamos suponiendo que está apoyado sobre la pared, ¿no? Entonces el Q, o sea, va a irradiar con un Q igual a 2. Esto son 2,5 metros. Entonces, claro, como dijeron recién, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que nosotros tenemos eh, el sonido directo, y ¿cómo podríamos saber la distancia que le toma al sonido reflejado en llegar al punto de escucha? ¿A alguien se le ocurre? Con fuente Bueno, imagen. Claro. Voy a borrar esto un segundito para así no me jode. Poner que acá tenemos 10 metros. Y hasta acá tenemos 2 metros. Entonces, claro, como dijeron recién, yo podría hacer una fuente imagen en este punto, ¿no? Serían otros 2,5 para abajo. Y trazar una recta en este punto. Y de esta manera tendríamos esta reflexión. Ahora, lo que O nosotros sea, queremos saber... la recta de abajo es igual a la recta de arriba, es como un triángulo isósceles. ¿Cómo? Está justo a 2,5 para abajo. Sí, perdón, ahí lo iba a marcar. Esto también serían 2,5. pero Ahora, no sería isósceles porque eso sería con el oyente en el piso donde iba a ser. O sea, no es Tenés la razón, misma. tenés razón. Ah. Claro, tiene esa diferencia de altura. del mismo modo, si no me confundo, podríamos, como se va a estar desplazando esta persona y la fuente va a quedar fija, también podríamos agarrar y decir que
como si fuese un receptor imagen, por decirlo de alguna manera, en donde va a tener esta distancia acá, y básicamente sería lo mismo. Si trazáramos una línea recta hasta acá, tendríamos esto mismo. Tendríamos este punto. ¿Me explico? Es más o menos lo mismo, es espejar, y en el punto de espejo vamos a tener el mismo ángulo acá que acá. ¿Eso queda claro? Para trabajar con el tema de fuentes de imagen. Sí. Bien. Entonces, dice, suponiendo que el estudiante oye desde una altura tal, sabemos que va a ser o sea, ¿por qué se van a estar dando esas escuchas, o sea, como esa sensación de ecualización? Estamos tomando como que serían distintos rayos a distintas frecuencias, y va a ver qué es lo que va a pasar entre esas frecuencias. Va a haber suma correlacionada o no correlacionada. Tal cual, van a ser sumas correlacionadas con respecto a la posición en la cual la persona se vaya moviendo, ¿no? Voy a limpiar un poquito esto. Bien, entonces, y esa relación, ¿por qué va a estar determinada? O sea, a lo que voy es, ¿qué relaciona a la frecuencia en sí con esta distancia que se está recorriendo? Y en este punto, si nosotros recordamos lo que sería la presión eficaz total al cuadrado, ¿qué sería? ¿Alguien se acuerda? Para este caso en particular. La suma entre la presión directa y la reflejada, ¿no? Claro, entonces vamos a tener una presión directa y vamos a tener una presión reflejada. Permítanme que pongo PRF por reflejada y no por presión de referencia. Entonces vamos a tener una presión directa al cuadrado más una presión reflejada al cuadrado más 2 por la presión eficaz, por la presión directa, por la presión reflejada, por el coseno de una diferencia de fase, que, o sea, esa fase, si estamos considerando una frecuencia particular, va a estar relacionada con digamos, esta distancia y esta distancia recorrida, ¿no? Claro, este es el punto, por ahí no hice hincapié en esto, que nos dice calcular la frecuencia que se oirá en función de la distancia que lo separa de la pared. O sea, nosotros vamos a tener que estar calculando una frecuencia que va a estar determinada por esto. ¿Qué frecuencias podríamos calcular? O sea, ¿qué condiciones se van a dar con este coseno que tenemos acá? Que a su vez lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto es una relación en radianes sobre segundo, pero nosotros bien lo podríamos escribir en una relación que nos dé información sobre la distancia que recorre el sonido y la frecuencia que queremos conocer. Entonces lo podríamos escribir como una diferencia de distancia por, ¿qué se les ocurre? Algo con la longitud de onda o con el periodo. Claro, lo podríamos escribir en base a el número de onda, por ejemplo. ¿Digo bien? El número de onda es C sobre F. Entonces nos queda expresado en metros, sería. Perdón. No me quiero confundir. No, esto está mal. Omega sobre C, ¿no? No, Omega- esa era lambda. Perdón, sí, me confundí. Es omega sobre C.
Y esto sería 2pi por f sobre c. Y nos quedaría, en hertz es 1 sobre segundos, y esto sería metros sobre segundos. Entonces nos estaría quedando esto en unidades, nos estaría quedando cuántos ciclos, digamos, por metro se recorren. O sea, recorre para una determinada frecuencia. ¿Digo bien? Entonces, lo que lo que tendríamos que averiguar en este punto, o sea, podríamos primero averiguar las presiones y demás, pero lo que podemos averiguar en sí es esta diferencia de distancia. ¿Diferencia de distancia entre quién? Y bueno, entre el sonido directo y el sonido reflejado, para ver cómo estaría sumando este componente de correlación. Claro, o sea, a mí lo que me interesa estudiar es cuándo eso se va a hacer mínimo y cuándo máximo, ¿no? Claro, eso es a lo que digo, o sea, nos están preguntando para qué frecuencia se oirá en función de la distancia. No nos dicen si para qué frecuencia va a ser máximo o para qué frecuencia va a ser mínimo, pero podríamos poner un caso en particular y estudiarlo, ¿no? Entonces, podríamos considerar que delta de distancia, por ejemplo, que queremos calcular, no sé, los máximos. ¿Cuándo va a ser máxima esta presión? O sea, la persona que está caminando, ¿en qué momento va a escuchar un nivel máximo para determinadas frecuencias? Cuando la distancia Cuando sea, el coseno sea igual a 1. ¿Cómo, perdón? Cuando el coseno sea igual a 1. Exacto. o las distancias sean la misma. Eh, Yo, perdón, pero no veo muy bien de qué distancia estaríamos hablando. la distancia que recorre el sonido hasta llegar al punto de recepción. Ok, que sería la suma de las dos distancias, digamos, En, es- desde que en, refleja. En este caso sería la diferencia. Nosotros estamos analizando la diferencia, porque a fin de cuentas, lo que nosotros estamos analizando es la correlación entre sí de las dos frecuencias perdón, del sonido que está llegando a este punto. Ahora, ese sonido va a depender de la frecuencia en sí, eh, y esa frecuencia tiene asociada una longitud de onda. Y esa longitud de onda nos va a decir si se están sumando o no en este punto. Ahora lo vamos a ir haciendo y se va a entender un poco mejor. O sea que Entonces, esta la distancia, división del argumento tendría que ser igual a pi por n para máximo, exacto, ¿no? ahí vamos. Ah, sí, sí. Permítame poner directamente esta expresión. 2pi por f sobre c. Debería ser, entonces, perdón, ¿cómo me dijiste, Franco? Así yo lo ¿Es pongo. pi por n? ¿Está bien, no? Sí, coseno de pi por n siempre es igual a... Claro, Ah, no, sería, porque se hace... sería No, se hace menos uno. O sea, tiene que ser pares, ¿no? Para que sea uno, porque si no se hace menos uno y ahí está restando en vez de... tenemos. Siempre que me toca hacer esto, prefiero dibujarlo y ya. Si acá tenemos 2pi y acá tenemos, esto sería pi, va a valer 1 Claro, cada 2pi por n. 2pi por n. Eso. 2pi por n. Entonces, este se me va con este y la frecuencia va a quedar determinada por n. Fíjense que va a ser un múltiplo de frecuencias lo que la persona va a estar escuchando. A fin de cuentas, esto sería como una especie de filtro Peine. Van a ser múltiplos las frecuencias para las cuales la persona va a escuchar más nivel, y van a ser múltiplos aquellas frecuencias para las cuales va a escuchar menos nivel, porque el coeficiente de correlación acá va a ser -1, digamos. Ahora de últimas también lo podemos calcular. Entonces me queda n por c sobre delta d. Ahora, este delta d, vamos a calcularlo. ¿Recuerdan cómo eran los cálculos
de la fuente imagen. Yo lo podría correr. ¿A dónde ponerlo? Creo que odio este programa. Todavía no encontré uno que me guste más. Tendríamos que calcular lo siguiente. ¿Cuál va a ser la distancia directa? ¿Cómo la puedo calcular? Con Pitágoras, con el 2,5 menos 1,7 y la cantidad de metros, que no entendí si era 10 o cuánto. Claro. Entonces vamos a tener 2,5 menos 1,7 al cuadrado más, y acá nos están diciendo que lo calculemos de 10 metros hasta que llega a 2 metros. Entonces tendríamos como que ir tomando distintos valores acá, porque a medida que esta persona se vaya moviendo, por ejemplo, si ahora en este punto está acá, vamos a tener otra distancia directa y otra distancia reflejada, por ejemplo. ¿Explicó? Entonces vamos a tener que ir calculando para distintos valores de X. O sea, hasta que lleguemos hasta este punto. Y ahora lo vamos a ir viendo con un Excel. X cuadrado también, ¿no? Sí, X cuadrado. X cuadrado. Y a su vez la distancia reflejada ¿qué sería? Sería la distancia reflejada sería También 2,5 más x cuadrado. Pero el x ahora va a ser otro, o sea, y ponele. claro, una cosa que podríamos de última tener para sortear esa cuestión sería, si consideramos, como lo habíamos puesto hoy acá, que consideramos a este, o sea, porque la altura no se va a modificar, entonces a medida que esta persona se mueva, esta distancia va a seguir siendo la misma, si lo consideramos desde este lado. ¿Explico? Eso lo pueden ver. A medida que esta persona se vaya moviendo, este punto de recepción imagen, entre comillas, también se va a ir desplazando. Entonces, este punto de rebote, digamos, del sonido, también se va a ir desplazando para allá. Entonces, lo podríamos escribir como sería este triángulo. Entonces, tenemos, sería en este caso 2,5 más 1,7 metros, ¿no? Al cuadrado y de vuelta X. Porque básicamente es la misma relación. Bien. Entonces, bueno, este delta D que tenemos acá va a ser justamente la resta de estas dos distancias. Entonces tengo n por c sobre la distancia reflejada, que es la más larga, vamos a ponerlo así para que no nos dé una frecuencia negativa, menos la distancia directa. ¿Hasta ahí más o menos se entiende o está muy enroscado? ¿Está muy enroscado? No, vale, está bien. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Solamente para tener en cuenta, lo que estamos tratando de calcular son estas frecuencias. Entonces, bueno, a fin de cuentas en este punto es ir tomando distintos valores de n. Esto vamos a poner para
aquellas frecuencias donde el coseno va a ser 1, entonces la persona va a estar escuchando NPS máximos. Del mismo modo, podríamos calcular para aquellos valores que sean -1, que van a corresponder a igualar a pi en vez de a 2pi, y vamos a encontrar los valores de nivel de presión sonora mínimos, que va a escuchar la persona a medida que se vaya moviendo. Entonces, y para ver algunos números. Fíjense, acá tenemos la altura del receptor, la altura de la fuente, y a fin de cuentas estos son los distintos metros que estamos tomando para el valor de X, que sería este, porque fíjense que lo que les decía recién, esta diferencia de distancia va a depender de este valor de X que estemos tomando, dependiendo de dónde esté posicionada la persona, ¿no? Entonces, tomando distintos valores de X, la distancia reflejada y la distancia directa van a ir siendo distintas. Fíjense que es un poquito más de este valor que tomamos acá. Vamos a tener una diferencia delta D asociada a esa posición que tenga la persona entre el sonido directo y el sonido reflejado, y vamos a estar calculando esas frecuencias para las cuales va a estar escuchando máximos. Entonces, por ejemplo, al metro, o sea, si la persona está posicionada en el metro 10, va a estar escuchando un aumento de nivel de presión sonora a los 421, 842, 1264, fíjense que son los múltiplos que SN nos va dando, ¿no? Y como les decía recién, del mismo modo podríamos calcular las frecuencias para las cuales va a estar escuchando nivel de presión mínimo, dependiendo de ese coeficiente de correlación que tengamos ahí, básicamente del coseno. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Sí, sí. Joya. Después nos dice si el nivel de potencia del extractor en campo libre es de 145 dBA, calcular el nivel de presión sonora en dBA que se registrará a una distancia de 4 metros y a una distancia de 8 metros de la pared. Creo que nos vamos a quedar con el de 4 metros. ¿Qué dato nos está dando básicamente ahí que es clave? Hay dos datos que vamos a tener que usar en este punto. Nos están preguntando si la persona está a 4 metros, si la persona está, por ejemplo, acá tenemos 2, acá tenemos 4, la persona está acá. ¿Qué nivel de presión sonora va a estar recibiendo? Y tenemos, para esta fuente particular, tenemos un Q asociado, que ¿cuál es? Porque nos lo dicen ahí, y si pensamos que radia esféricamente y está apoyado sobre una pared. Es 2. 2. Bien. Y a su vez nos están diciendo que en campo libre, la potencia de la fuente, vamos a poner, voy a poner acá, LW en campo libre es igual a 145 dB. Dice dBA, pero lo cierto es que nosotros no sabemos porque no tenemos, o sea, sí, en realidad podría ser global, si lo pensamos de ese modo. Tenemos este nivel de potencia. Entonces nos están preguntando el nivel de presión sonora en ese punto. ¿Alguien recuerda
cómo podríamos saber ese valor. Nosotros necesitamos, nos están preguntando, LP a 4 metros. No me acuerdo la fórmula ahora en este momento, pero es la que tenía el cubo asociado y todo eso, ¿no? La que tiene un 120. Ah, Ahora tengo que creer, pero 120 Vamos a hacer la que es 120 más 10 logaritmos de Q, que sería 2, sobre 4pi por la distancia al cuadrado. Claro, pero ¿qué es lo que está pasando en cierto punto? Nosotros ya tenemos este nivel de presión. Ese 120 viene de, o sea, teníamos dos fórmulas, teníamos dos maneras de verlo. Teníamos un 120 dB más 10 log de un valor de potencia. Este 120, bueno, y esto a su vez más lo que decían recién. Que sería 10 log de Q sobre 4pi por radio al cuadrado. Esto en realidad viene de que nosotros, si tenemos el valor de potencia en sí, es 10 logaritmo de la potencia acústica de la fuente sobre la potencia de referencia. Ahora, esta potencia de referencia es 10 a la menos 12 y bueno, termina traduciéndose en este 120 que tenemos acá. Pero a fin de cuentas, a nosotros ya nos están diciendo el valor del nivel de potencia. Entonces, esto nos lo podríamos obviar. Nos lo podríamos obviar y podríamos tener un nivel de presión de LW más 10 log de Q sobre 4pi por R cuadrado. Entonces tendríamos 145 dB más 10 log de esto sería 2 sobre 4pi por R, que nos están diciendo que son 4 metros cuadrados. Gaspar, tengo una pregunta. Sí. El 10 log de W, ¿a dónde quedó? No lo te seguí. El 10 log de W, en realidad, Porque ahí no tenés W, sino que tenés LW, tenés el nivel de claro, potencia. y esto como lo había puesto recién, básicamente es esto mismo escrito de otra manera. Es ese 120 y este valor de potencia asociado. O sea, lo que escribiste hace un momento de LW son esos dos términos. Claro, son estos dos términos, yo lo había escrito de una manera diferente, en cierto punto, pero sí, básicamente es lo mismo. Entonces tendríamos ese nivel de presión sonora. Ahora, ¿no ven nada raro si yo, por ejemplo, les digo que este nivel de presión a 4 metros es esto? Es esta cuenta que tengo acá. Si miramos un segundito el esquema. claro, en realidad la distancia no son 4 metros, sino que habría que ver la distancia al punto Es un parlante, ¿no? No, esto era un extractor. Es un extractor. La distancia que habría desde el receptor al extractor. Porque ahí te está diciendo que está a 4 metros de la pared, ¿no? Te dice registrar, claro, cuando esté a 4 metros de la pared, sería en ese punto. 4 metros, acá. ¿Qué es lo que estaría pasando? Sería esto, pero a su vez, si no me confundo, hay otra cosa que tendríamos que tener en cuenta. La potencia reflejada.
La potencia reflejada, claro. Tendríamos, o sea, sería la suma de dos cuestiones, de dos frentes de onda sería, a fin de cuentas. Entonces, bueno, podríamos calcular un valor, por ejemplo, directo, donde esto en realidad no es 4, sino que es la distancia directa. Y podríamos calcular esto mismo, pero reflejado. Con la misma cuenta, pero vamos a escribirlo. Esto que tenemos acá sería el Q igual a 2 sobre 4pi por la distancia reflejada al cuadrado. Entonces, al tener estos dos niveles de presión, después lo único que nos queda sería agarrar y decir, bueno, nuestro nivel de presión total en ese punto va a ser la suma de estos dos niveles de presión, de manera energética. Lo cual quiere decir que sería, si no me equivoco, sería el 10 logaritmo de este 10, o sea, por despejar, digamos, nos terminaría quedando este LP directo sobre 10 más este 10 LP reflejado. Perdón, ¿cómo es la distancia reflejada? O sea, ¿cómo se mediría eso? La distancia reflejada termina siendo esto mismo que tenemos acá, pero con este valor siendo 4 en este momento. No, pero lo que no entiendo es cómo, en ese caso, ¿qué se diferenciaría la directa de la reflejada? Y en esta O parte de sea, acá. O sea, porque una cosa es el Pitágoras que hacemos para esta, o sea, para esta distancia, y otra cosa es la que hacemos para esta distancia, o en este caso para esta distancia. ¿Explico? Fíjate que acá está restando y acá está sumando, no es lo mismo. Este cambia, o sea, perdón, este se mantiene, pero esta relación de acá cambia, una está sumando y otra está restando. ¿Me explico? sí, sí. Bien. Entonces, bueno, de este modo podríamos obtener el nivel de presión total que después de últimas lo calculo. Entonces, después el otro enunciado dice lo siguiente. Perdón, ¿esto quedó claro? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Lo puedes explicar de vuelta, por favor? Sí. Nosotros en este punto estamos teniendo como si fueran dos niveles de presión que están llegando si los estudiamos por separado. ¿Por qué lo estudiamos por separado? Porque a nosotros nos están dando el nivel de potencia medido en campo libre. Entonces nos están dando una caracterización de la fuente, no nos están diciendo más nada de esta situación para el dato campo libre, la potencia del extractor a campo libre a 145 dB, no influye en nada toda esta escena. Ahora, cuando tenemos este dato y lo tenemos que trasladar a esta escena, tenemos dos distintas. Primero, tenemos un Q que no es de campo libre. Cuando nosotros medimos en campo libre, se entiende que no hay ninguna reflexión y que el Q es igual a 1. Entonces, por eso tenemos en cuenta este Q igual a 2. Y por otro lado, tenemos la suma de estos dos niveles que están llegando, por un lado directo y por otro lado reflejado. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, sacamos, digamos, el aporte del campo directo y el aporte del campo que se refleja en el piso. Y entonces ahí obtenemos un nivel de presión sonora total. ¿Me explico? Ahí se entiende un poco mejor. Sí, muchas gracias. Bien. Después dice,
En realidad el ruido no es blanco, sino que tiene un espectro de la tabla 7 medido en bandas de octava. El coeficiente de absorción del piso medido en bandas de octava está escrito en la tabla 8. Calcula el nivel de presión sonora en dBA a 4 metros de la pared. Bien, vamos a ver las tablas. Estas son las tablas que nos están dando. Tenemos un nivel, ojo que esto está desplazado. Este 85 corresponde a este 250, este 87 corresponde a este 500 y así. Tenemos un nivel de potencia del extractor por banda de octava y tenemos un coeficiente de absorción del piso, o sea que ya no estaría siendo, como nos dijeron, que es impedancia infinita. ¿Bien? Entonces, y me voy a venir acá. Básicamente los datos que tenemos, que nos estaban pasando acá, son estos. Tendríamos, no sé, la verdad que esto no se llega a ver nada, ¿no? Si no lo veo yo, menos lo deben ver ustedes. Más o menos el espectro de potencia nos estaría quedando algo como esto. ¿Sí? Y, a ver, perdón, que no sé bien cómo es lo que nos están pidiendo. Se calcular el nivel de presión sonora en dBA a 4 metros de la pared. Acá es más o menos lo mismo que veníamos viendo, pero con la diferencia de que en este caso estamos teniendo, la reflexión tiene una, digamos, como el piso ahora tiene una determinada absorción, tenemos un nivel de potencia prima para lo que sería la fuente de imagen. Eso, ¿se acuerdan cómo era? Si de repente yo tengo una superficie... Es la potencia por 1 menos el coeficiente de absorción. Claro, porque esa potencia de la fuente de imagen, por decirlo de alguna manera, se ve modificada en base a cómo responde cuando el sonido impacta en un piso que tiene una determinada absorción, y entonces es esta la relación que trabaja. Por eso la potencia de lo que sería la fuente reflejada es, como bien decían recién. Entonces, bueno, tenemos estos niveles de potencia que son los que nos da la tabla, despejando de esta manera. Este W de referencia es este 10 a la menos 12, y de esta manera podemos obtener, despejando W de esta ecuación, obtenemos el nivel de potencia de la fuente directa, que va a ser de la fuente directa en sí. Ahora, en base a estos coeficientes de absorción que tenemos acá, que también nos lo dan en la tabla del ejercicio, obtenemos la potencia de la fuente imagen, que va a ser claramente más chica. ¿Bien? Entonces ahora, este nivel de presión reflejado va a estar dependiente de esta potencia reflejada, y el LP, o sea, el nivel de presión sonora directo va a estar en base a la potencia directa. Acá puse LP, pero agréguenle lo que sería, o sea, si fuera la directa sería esta, y si fuera la reflejada, sería LP reflejado por, en este W sería W', y esta R sería la distancia, no la directa, sino la reflejada. Y del mismo modo que hicimos hace un rato, podríamos sacar el nivel de presión sonora total. A eso lo ponderamos con la ponderación A, que se puede encontrar en la norma. No recuerdo bien en este momento cuál era la norma que daba esta data, pero el asunto de ponderar A es simplemente restar al nivel de presión sonora en dB que tenemos,
y terminamos teniendo un nivel de presión sonora total, en el cual contemplamos el nivel de presión sonora de la onda directa y la reflejada, ponderado a, que serían estos valores que están acá. Básicamente, en base a estas cuentas y estos despejes, se puede obtener qué es lo que cambia de lo que hicimos anteriormente. Bueno, que ahora el piso, digamos, tiene un coeficiente de absorción que nos va a modificar el valor de esta potencia. ¿Eso queda claro? Sí, joya. No me quedó claro cómo se ponderó. Bien, la ponderación A, no sé si recuerdan, básicamente trabaja sobre cómo percibimos nosotros el sonido. Entonces es como un ajuste a esa percepción que nosotros tenemos. Básicamente son curvas que hacen esto mismo que te digo, y es por eso que se restan distintos valores dependiendo de la frecuencia, o en este caso, por ejemplo, se suman. Esto está adaptado en las normas, en este momento no recuerdo bien el número, sí, el número de la norma, pero después de últimas lo busco bien y se los mando para que lo tengan a mano por si les llegan a pedir eso en el parcial o lo que sea, pero simplemente es restar a este nivel de presión sonora total, que está en ponderación Z, lo que significa que no tiene ponderación, que ese valor de nivel de presión sonora es ese y ya. Y para ponderarlo A se aplica esta curva que te digo, que nos termina dando un valor en dBA. Es que en verdad no recuerdo bien cómo era la curva, o sea, ¿qué valor le tendría que restar? Me fijo en 66 decibeles en No, la no, no. curva. No, era por frecuencia la curva. Hay algunas frecuencias que se atenúan y otras que se intensifican un poco, Claro, dependiendo de qué ponderación sea, pero está tabulado eso. claro, está tabulado, pero está tabulado por bandas de octava. Fíjense que nosotros acá tenemos las distintas bandas, la de 250 Hz, la de 500, 1000, 2000, 4000 y 8000. Entonces nosotros tendríamos lo que sería ponderación Z, que no tiene ninguna ponderación en sí, y tendríamos la ponderación A, que bueno, por ejemplo, para 250 Hz, o sea, bueno, más o menos, vamos a poner que 8 está acá, es una curva más o menos de este estilo. ¿Sí? En un K queda en 0, y después acá se ve, por ejemplo, en 2K, 4K, sube un poquito y después vuelve a bajar otro poquito. Y esto se relaciona con cómo nosotros percibimos el sonido. Ahora, lo único que hay que hacer es, al nivel que nosotros tenemos, es restarle o sumarle dependiendo de esta curva. Se le aplica esta curva sobre el espectro que nosotros tenemos en base al nivel de presión que tenemos. Fíjate que simplemente lo que estoy haciendo en esa parte, aquí lo borramos, ¿no? No me deja volver a lo último, pero lo que estoy haciendo simplemente es este valor que está acá, es este más este. Este negativo me queda un poco más abajo. Este valor que está acá más este, me queda este valor. Y así vas ponderando los valores que vos tenés. ¿Entiendes? Y el -8 en la ponderación A, o sea, vos te fijas en 250 y te queda -8. ¿De dónde sacás el -8? De esa norma que te digo que no recuerdo en este momento el número, pero básicamente eso está tabulado. Vos tenés distintas ponderaciones, tenés la ponderación A, la B, la C, y se usan para distintas necesidades. O sea, simplemente es eso, es restar el valor. Vos tenés una medición que hiciste en ponderación Z, por ejemplo, que es sin ponderar, fuiste y mediste, no sé, el ruido del tren, y te dio por bandas, te dio esos valores, determinados valores. Imagínate que estos. Bueno, entonces, esos valores yo quiero tenerlos expresados en dBA. Entonces le tengo que aplicar la ponderación A. Yo le aplico la ponderación A, que está normada, digamos, y simplemente tengo que aplicar esta curva. Tengo que restar estos valores para obtener el
nivel de presión del tren, pero ponderado a, en dBA, se dice. Es simplemente sumar o restar, o sea, simplemente sumar si está negativo o no, los valores que da la norma por bandas de octava.